Buenas noches. Hola chicos, nuevamente. Vamos a ver hoy un tema bien interesante que nos aplica a todos en la vida. Hoy vamos a conocer un poquito más de nosotros mismos, de cómo funcionamos. Les recuerdo que estamos en un ciclo de 50 conferencias. El tema se llama Conocimiento de sí mismo y está enfocado a explicar cómo funcionamos nosotros en todas las dimensiones, con todas las inquietudes que nos hemos hecho en la vida alguna vez. Da unas guías de cómo ir encontrando las respuestas cada uno y cómo poner en práctica el hecho de que cada uno puede ser mejor cada día con respecto al día anterior. Y todo esto buscando seguir a nuestra propia chispa de Dios, sin creerle a nadie, o sea que no me crean, pero vamos a tener una guía, una idea de cómo funciona una parte de la historia que vivimos cada día para que cada uno la reflexione. Bueno, vamos a ver. Hoy este tema de retorno y recurrencia es la conferencia número 12. Vamos a ver los objetivos. Hoy deberíamos lograr entender qué es el retorno, cómo funciona, qué es una recurrencia o qué es la recurrencia y cómo funcionan nuestras vidas. Pero antes vamos a darnos una pequeña pasada por qué es nuestra existencia actualmente, cómo funciona nuestra vida actualmente. Y finalmente pasaremos por qué es lo que hay que hacer con respecto a esta teoría para evitar ser víctimas de estas dos leyes que nos tienen funcionando mecánicamente. Bueno, vamos a ver qué es nuestra vida actualmente. Yo escribí, porque en en mi participación en esta secuencia de información, yo trato de explicar de una manera gráfica y escrita lo que hasta ahora yo comprendo. Yo escribí que la vida es una secuencia de hechos que normalmente no comprendemos el significado ni el motivo ni las causas de todos hechos. La vida es una secuencia de escenas. Eso es, por lo menos en eso podemos estar de acuerdo. El que crean cualquier cosa, cada día pasan una serie de escenas en las que nosotros somos un protagonista. Pero aquí como nos muestra esta gráfica de una chica dándole una cantaleta a una persona, nosotros estamos esperanzados en cambiar el resultado de las cosas sin nosotros cambiar cómo funcionamos. O sea, nosotros queremos ser celosos y proteger nuestras supuestas eh, propiedades, porque pensamos que nuestra pareja es una propiedad, y sin dejar de ser celosos, queremos que nuestra pareja deje de hablar con cualquier persona. Entonces los celos los atacamos por el lado de que siempre queremos es que cambie todo lo demás sin cambiar nosotros. Esto nos lleva a que sin cambiar la manera como hacer las cosas, queremos sí que el resultado sea diferente. Y definitivamente para cambiar los resultados hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Y el que nos hace algo al respecto está perdiendo el tiempo. El que no se da cuenta que de la manera tradicional obtiene lo tradicional y que de una manera no tradicional obtiene algo no tradicional, pues entonces se está perdiendo el tiempo. Veamos qué es el retorno. Ahorita damos un poquito más de vueltas en este asunto que acabamos de ver de qué es nuestra vida actualmente. Pero veamos qué es el retorno. El retorno está fundamentado en la ley que nos otorga 3.000 oportunidades como alma y dentro de cada oportunidad como alma, 108 oportunidades como humanos con cuerpo físico y alma humana. Entonces el retorno es la ley que nos permite retornar
a la tercera dimensión. Y es una ley que aplica continuamente: nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir. De manera que el retorno es simplemente volver al planeta Tierra. ¿Cómo funciona el retorno? Aquí en este dibujito destaqué a un personaje que está en su etapa media de su vida, tipo 40 años, 35 años. El retorno funciona de una manera mecánica absolutamente. Nosotros no nos damos cuenta que estamos volviendo a repetir al planeta una historia. No recordamos. ¿Por qué? Porque dentro de la ley de funcionamiento del planeta está un velo de existencia en existencia. O sea, nosotros escasamente recogemos ciertas habilidades y virtudes que recogemos en el alma y sobre todo los yoes, las formas de ser de nosotros mismos, porque eso sí, facilito las traemos. O sea, el que se muere de la envidia sigue siendo en la siguiente existencia envidioso. Por eso uno puede ver en su etapa primera a niños de 3 años, desde los 3 a los 7, a los 10 años, viendo cómo niños son exageradamente envidiosos y cómo hay niños que son exageradamente desinteresados y bondadosos y le dan todo a todo el mundo. Eso es esa es la indicación de que se traen cosas de otra existencia. Pero el retorno como tal no es evidente para la mayoría de humanos. Simplemente nacemos, morimos, nacemos, morimos, nacemos, morimos. Así funciona el retorno. Sin embargo, yo puse este asterisco acá porque estuve investigando, así fuera en el mundo físico, para el que quiera generar una duda, porque esto que les voy a decir no pertenece a la teoría y a la guía del conocimiento de sí mismo. Sin embargo, cuando el río suena, piedras lleva, y yo estuve investigando aquí por fuera y en YouTube, para el que no crea, puede simplemente investigar qué niños recuerdan sus vidas pasadas y se darán cuenta de cosas muy interesantes, que no puede uno pensar en que todas esas historias son fingidas y fantasiosas y ser tan escépticos. Hay niños que a los 3 o 4 años viendo fotografías recuerdan a su esposa, a su hijo, a su carro, al lugar donde estaban antes de morir. Entonces existen ciertas características de ciertos seres que pueden tener ese velo de existencia en existencia no tan riguroso como nosotros, que no recordamos y que además nos deterioramos demasiado durante los primeros 20 o 30 años de nuestra existencia, como para no ser capaces de percibir nuestra existencia anterior. Bueno, como resumen, el retorno es mecánico. Veamos ahora algo que se llama el origen y las causas de lo que nosotros nos preguntamos con respecto a lo que pasa en el día a día, en nuestra existencia actual. Es un hecho que nosotros consideramos que las causas de lo que pasa acá son inciertas. No hay seguridad de por qué ocurre. Uno no sabe por qué a la mamá de uno a los 50 años le dio cáncer, por qué el tío que era tan buena papa, el mejor tío del mundo, y lo robaron y después lo volvieron a robar y después lo volvieron a robar. Uno no sabe qué pasa en esas escenas. Pero el hecho es que uno le echa la culpa a escasamente lo que alcanza a imaginarse en ese momento. Ejemplo, entonces mi tío, lo robaron a mi tío 2 veces, 3 veces. Oiga, mi tío sí es de malas, ¿no? O qué inseguridad la de esta ciudad, ¿no? Es que las cosas son muy inseguras. Es que es mejor irse de esta ciudad. Eso es escasamente lo que uno mecánicamente podría responder. Yo sé que todas las personas son diferentes y pensarían diferente. Sin embargo, hace unos años yo hubiera pensado simplemente eso, sin meterme en el detalle. Entonces uno, ¿por qué puede darse cuenta que hay personas que tienen buena suerte y mala suerte? Hay personas que, por ejemplo,
sin trabajar mucho tienen fácilmente dinero y éxito, o personas que en un instante simplemente hacen una pequeña jugada de un negocio, de una casa y resulta que se multiplicó por tres o por cuatro su inversión. También hay personas que pueden tener durante toda su vida un negocio y nunca arranca, siempre le están dando y le están dando y le están dando y nunca arranca. Pero esa persona, por ejemplo, puede ser muy buena gente y uno no termina de explicarse por qué a las personas que supuestamente son buenas les pasan unas cosas y a los malos no. También tenemos un ejemplo como por ejemplo el inocente que es acusado falsamente y el asesino que está sano. Eso lo hemos visto en personas que están enfermas, que pueden tener cáncer, por ejemplo, y que son aparentemente buenas personas, y asesinos de miles de personas que sí están en la cárcel totalmente sanos. Bueno, totalmente sanos no, tienen la psicología y su alma negra, pero su salud está por ahora en un estado razonable. ¿Por qué pasa eso? Y otra cosa que uno se puede preguntar es por qué mi esposa, por ejemplo, me echa cantaleta todos los días. Y así yo crea que yo soy el mejor hombre del mundo, siempre hay una cantaleta, así sea lo mínimo. Con esto lo que quiero transmitir es que el origen de las cosas no está en el mundo físico del inmediato plazo. Existe, y para eso puse este disco acá en esta gráfica, este disquito, porque aquí tengo un dibujo que expresa cómo nosotros solo percibimos el mundo físico, pero está el mundo vital, el mundo astral, el mundo mental y el mundo causal. Todo lo que ocurre actualmente en nuestra existencia ya está grabado en un disco en el mundo causal, en el mundo donde no hay tiempo. Pero para que lo comprendamos, entonces todo lo que nos va a pasar en la existencia ya está grabado, bueno, no todo, hay un pedazo que no, porque nosotros podemos escribir un pedazo de la historia, pero gran parte de lo que vamos a vivir ya está grabado en un disco, de manera que uno podría acceder a ese disco haciendo un esfuerzo fuerte durante varios años para poder acceder a esa información. Todo esto nos lleva a que existe una causa y efecto en el inmediato, o sea, en el corto plazo y en el largo plazo. Por eso en esta línea queremos hablar un poquito del origen y de las causas, porque esto es lo que nos inquieta para entender qué es lo que va a pasar con el siguiente tema, que es la recurrencia. ¿Qué tipo de causas y efectos tienen en el corto plazo y en el inmediato plazo que se puede percibir en nuestra vida? Uno puede identificar que si yo hablo mucho por el celular y si en 5 días me gasto mis minutos de todo el mes, pues se van a acabar los minutos. Eso es causa y efecto de inmediato plazo. O también yo puedo identificar que si yo recibo el sueldo y en una semana me lo gasto, pues no tengo plata el resto del mes. Causa, efecto. Y si también yo vivo pegado al celular y paso calles así pegado al celular, es inminente un accidente. Eso es causa y efecto inmediato. Y ahora vemos el de largo plazo, que tiene que ver con la ley del talión. Yo maltrato a mi esposa y no me doy cuenta que yo estoy sumando para que a mí me maltraten. Y pueda que no sea en esta existencia. Yo robo, así sea muy disimuladamente, así sea que recibo unas vueltas mal que me dan, así sea que yo sé que escribió un número, alguien escribió un número equivocado y yo me voy a beneficiar y me quedo callado. Yo robo y me pasa eso a mí y después se va a devolver esa acción que yo hago. Ese es el largo plazo de la causa y efecto. Y si yo soy tirano en un momento de mi vida, en otro, que posiblemente no sea esa misma existencia, voy a estar subyugado en algún momento y me tendrán que humillar para compensar lo que yo humillé siendo tirano. Bueno, habiendo visto este corto plazo y largo plazo, volvamos
al hecho de que en el cuerpo causal están las causas de lo que nos pasa de ahí para abajo. ¿Y qué importancia tiene esto también para nuestras vidas? Nosotros pensamos en ir a resolver la salud de nuestros cuerpos abajo, en la tercera dimensión. Nosotros queremos resolver nuestra pobreza, nuestra salud, nuestro amor, nuestras pasiones, nuestros deseos en la tercera dimensión. ¿A qué voy con este mensaje que es bien profundo? Nosotros queremos resolver los efectos, no las causas. Eso es lo más profundo de lo que nos podríamos llevar de estas oraciones que estamos hablando. El que quiere y va donde el médico a resolver su problema de salud, no ha ido a mirar su cuerpo vital, su cuerpo astral, su cuerpo mental y su cuerpo causal para entender en qué estado están y cómo resuelve primero sus cuerpos superiores para generar una causa que desemboque en un efecto de mi salud. Esa es la manera correcta de hacer las cosas. Yo vivo pensando que nunca voy a tener una esposa y vivo probando y me enamoro y vivo acostándome con cuanta mujer pueda para ver si algún día consigo la que es. ¿Qué estoy haciendo ahí? Mi yo es de lujuria y mis formas de ser están probando y probando pensando en que de 100 entonces puedo probar 99 a ver si alguna fue. Eso es lo que hace, eso es lo que hacemos en el mundo físico sin eliminar todo lo negro que tenemos para que quede la luz y la luz nos develará cuál es la pareja apropiada, cuál es la riqueza que me merezco, que me corresponde, cuáles son las señales que me orientan a cuál es mi camino. Nosotros continuamente con el pasar de nuestros días estamos viviendo y estamos grabando el disco que será el que se reproducirá en nuestra siguiente existencia. Vivir, actuar, es como si nosotros cogiéramos la grabadora y oprimimos el botón REC, tal cual. Si nosotros tenemos nuestra esposa y somos infieles, 10 infidelidades con nuestra esposa están escritas en el disco. Y la siguiente existencia va a pasar algo que ya vamos a ver en lo que es la recurrencia. Por ahora con esta imagen es útil que nos quede en, en RAM, que nos quede fresco, que todo lo que nos pasa en el día es causa y efecto y va quedando registrado en el disco. Todo va quedando registrado. Y por tanto, ahora que vamos a ver qué es la recurrencia, ya existe un registro de todo lo que nosotros vivimos sumado a unas existencias anteriores para que vuelvan a ocurrir. Eso es la recurrencia. La recurrencia es una ley y como ley todos estamos sujetos a ella. Hasta que no hacemos la tarea que la vamos a enseñar aquí, que venimos enseñándola para salir de esta ley. La recurrencia es otra manera de verlo, es el botón play que inicia desde que somos concebidos hasta que morimos. La recurrencia es, como aquí está el dibujito, el tocadiscos, donde yo pongo el disco en el que yo tomo la información de la ley del talión, todo lo que yo hice a los demás, entonces ese es un insumo para el disco. Todo lo que yo viví y generé en mi existencia actual, más el diseño electropsíquico que me hacen en el juicio, todo eso queda en el disco, de manera que cuando existe la concepción de la nueva personita, comienza ese disco play, día por día, mes por mes, año por año. De manera que existencia tras existencia es una copia de un disco pero sumado con el libre albedrío. ¿Cómo así? Ejemplo, aquí yo puse este dibujito para explicar cómo de existencia en existencia existe un disco que se reproduce. Pero si actualmente nosotros tenemos 3 peleas, por ejemplo, en un año, 3 peleas de golpes,
No significa que desde la primera existencia de las 108 hubo tres peleas. Siempre se escribe la historia algún día. Pero si yo de existencia en existencia alimento una forma de ser peleón. Yo no sé si alguno de ustedes que vea este video o esté aquí atendiendo ha tenido esos amigos peleones que uno está en su casa el viernes y escucha que un zafarrancho allá afuera en la calle y ya le viene a la cabeza, debe ser Pepito que está peleando. Bueno, esos peleones, amigos peleones que pueden llegar hasta los 40 o los 50 años buscando pelea, son simplemente hermanos de nosotros que tienen en su forma, en su psicología, en su psiquis, en su alma, una forma de ser pelietas. No es más, no son malos, no son buenos, simplemente son seres hermanos nuestros que tienen una forma de ser. Cuando esa forma de ser se va engordando, yo voy escribiendo cada vez más peleas. No hay de otra porque no tengo un mecanismo que me evite y que me explique que yo estoy siendo víctima de mi forma de ser. De manera que el libre albedrío y la recurrencia es lo que determina lo que me va a pasar de existencia en existencia. Un pequeño porcentaje yo lo puedo escribir y un alto porcentaje ya está escrito. ¿Por qué? Porque en la mayoría de nosotros es 99% mecánico, no hay algo exageradamente diferente que vayamos a hacer. Es muy, muy fácil que de manera automática, tal como poner play, se replique la historia de nuestras vidas. Sin embargo, este libre albedrío lo puse en rojo porque uno sí puede escribir la historia. Pueda que uno vaya a tener tres peleas, pero si uno se propone en esta existencia eliminar a su forma de ser del pelietas, pues va a dejar a todos sus contrincantes buscándoles pelea. Eso sí toca tenerlo en cuenta que van a llegar, pero para pelear se necesitan dos, de manera que si yo soy cuidadoso, hago mis conjuraciones, hago mis preparaciones psicológicas y enfrento a los que vienen a buscarme pelea y no me identifico, estoy en observación de instante en instante, pues no va a ocurrir lo que iba a ocurrir. Sin embargo, es posible recibir golpes. ¿Por qué? Porque uno debía golpes. El que dio golpes debe golpes. Entonces no es que simplemente con conjuraciones y tal va de pronto va a superarlo, no, de pronto sí tiene que aguantarse un par de golpes, pero por lo menos no pasó a un cruce de golpes que vaya a desencadenar en perder la vida. Bueno, conclusión, la recurrencia es lo que ya está escrito y el libre albedrío me permite escribir. ¿Y quiénes son los que actúan? Los defectos de nosotros cada día que se representan en nuestras escenas, esos son los únicos que actúan. La conciencia muy escasamente actúa. ¿Cómo se aplica la recurrencia? Así, ocurre, simplemente. Nos ocurre y nos ocurre, no nos damos cuenta, no entendemos las razones de las cosas, simplemente ocurre. Pensamos que nos ocurre de todo. Simplemente viven echándome de todos los trabajos que tengo y yo sigo creyendo que todo es culpa de los demás. Simplemente ocurre y ocurre y ocurre. Hago un esfuerzo increíble por hacer dinero y siempre recibo lo mismo. A nosotros nos ocurren y nos ocurren cosas, nosotros no generamos nuestra voluntad, que es el cuerpo que tenemos que generar, que crear, nuestro cuerpo de la voluntad, que es la voluntad de la conciencia, no actúa. Hay que trazar una línea bien clara en esto. Acá está, aquí estamos todos los que simplemente nos ocurren las cosas, pero creemos que nosotros somos los actores. Y aquí los re poquitos son los que han logrado tener una voluntad consciente que si se proponen hacer tal cosa, lo logran. Aquí no debemos hablar mentiras. Si una persona se propone ser artista, simplemente es una ilusión, pero no está garantizado que con solo su ilusión logre ser un artista
tenga las aptitudes, se den las cosas, conozca a las personas apropiadas, tenga unos recursos básicos, pueda estudiar o no. Simplemente él aspira a ser artista, pero resulta que de artista resulta siendo político, o resulta dedicándose a panadería, o resulta dedicándose a pintar cuadros, y eso fue lo que alcanzó a ser de artista. Todo nos ocurre sin entender. Así se aplica la recurrencia. Simplemente nos ocurren las cosas. ¿Cuál es la solución tradicional que tenemos para la recurrencia? Luchar contra la corriente fuertemente, acompañado de la queja, el juicio, la insatisfacción. Ya vamos a ver qué es lo que logramos. Pero ¿cómo luchamos contra la corriente? Si no tenemos dinero, ¿cuáles son nuestras acciones tradicionales? Hacer lo que sea, preocuparnos, pensar, planear, mecanizar, estar súper pendientes de cómo me monto en el siguiente negocio, de dónde saco plata, cómo puedo ganarme una comisión. Todo se centra en, si yo quiero dinero, pues hago lo que sea por tener dinero. Hasta cruzo el límite de lo honesto, deshonesto, de lo legal a lo ilegal. Si yo no tengo novia y quiero tener novia, pues ¿qué hago? Pues la busco como sea. Vivo pegado a las redes sociales, vivo poniendo fotos, vivo luciéndome, vivo estando orgulloso de mis viajes. Salgo a conquistar a los bares, estoy muy pendiente en los restaurantes de las miradas, compro ropa para lucirme, hago lo que sea para tener novia, porque creo que buscándola por esos medios la voy a lograr. ¿Y qué pasa después de 1, 2, 3, 5 años? Que tengo desilusión, que creo que Dios no me quiere, que creo que definitivamente las mujeres no están hechas para mí, que de pronto entonces es mejor hacer otra cosa, se le vuelven ideas locas, se puede volver, mejor dicho, puede volver cualquier desequilibrio si una persona no logra equilibrarse más o menos. Bueno, creo que ¿a qué nos lleva el hecho de buscar las cosas de la manera como las buscamos? A lo que está escrito aquí abajo de la gráfica, a desilusionarse, a ilusionarse y a desilusionarse. Porque yo me ilusiono con tener dinero y cada día de mi vida vivo en el futuro y quejándome del pasado. Desilusión. ¿Y qué pasa con la vida real cuando nos estrellamos? Que hay desilusión. ¿Qué pasa además si, por ejemplo, yo siento que mi esposo no es completo, que le falta, que ojalá tuviera, y yo siento que veo al esposo de mi vecina y ese sí, ojalá, si yo tuviera ese esposo, siendo chica, ¿no? Entonces si la chica dice, si yo tuviera ese esposo, yo sí sería una buena esposa, yo no tendría que estar buscando lo que se me ha perdido, pero es que mi esposo es así, así, y me quejo y me quejo y me quejo y me quejo, entonces me meto en problemas, en problemas, en problemas, y si vivo deseando el esposo de mi vecina, porque ese sí es un esposo bueno, ese sí la saca, ese sí le da, y ese sí le da, que vivimos de insatisfacción en insatisfacción, tristes y lamentándonos de lo que tenemos, de la realidad de nuestra existencia sin comprenderla. Es una garantía la insatisfacción. Para cualquier humano del planeta es una garantía la satisfacción. Y finalmente, no logramos comprender. Pasan las cosas y uno se devuelve hace, por ejemplo, 3 años que ocurrió un momento muy fuerte de nuestra vida y pasó algo y nos devolvemos y todavía ni siquiera lo comprendemos. Entonces viene una chica, nos emboba, le ofrecemos el cielo y la tierra, nos casamos, le damos, creemos que con darle es tal, pasa un año, desilusión, ella no, nosotros no éramos lo que ella quería, entonces toca ahora repartir los bienes, ahora hay un hijo de por medio, wow, separación, de todo, mejor dicho. Conclusión, no comprendimos qué fue lo que pasó. ¿Cuál es la nueva solución? Si ya luchamos,
contra la corriente, contra los efectos, ahora vamos a entender las causas. Entonces, la solución es no luchar contra la corriente de una manera inconsciente, es luchar contra nosotros mismos. Entender la ley, entender esta información que se está dando, entender la recurrencia, dejar de estar peleando todo y de quitarnos, eliminar de nuestra psicología la queja, la crítica, el juicio y despertar a que todo lo que está pasando lo podemos comprender, agradecer lo que está pasando, eliminar los defectos de nosotros, entrar en cierto equilibrio que nos permita estabilizarnos en el día a día. Y de esta manera vamos a lograr cambiar la historia de lo que ya estaba escrito mediante nuestro libre albedrío y salir de esa recurrencia en la que estamos envueltos. Además, esto nos lleva a trascender, a evolucionar verdaderamente, porque el que logra poner en práctica de manera apropiada los conocimientos adquiridos está evolucionando. El que aprende internet y vive todo el día pegando los chismes de las noticias y de las redes sociales 3 o 4 horas por día, muy seguramente no está evolucionando. Pero es un ejemplo del internet, de manera que si yo entiendo la causa y efecto del internet, entiendo la causa y efecto de todo lo que significa esta pantalla con la intercambio de información, entonces lo voy a usar de manera apropiada para lo que sea que pueda usarlo. Además logramos tranquilidad. ¿Por qué? Porque cada día estamos más dispuestos a que puedan pasar cosas difíciles y que es nuestra misión aprender de ellas. Así estemos simplemente expuestos a ellas, así estemos en un bus y veamos una pelea ya en el que no nos tiene que ver a nosotros, pero sentimos miedo, solo esa escena es útil. Hay otra cosa que pasa y es que comprendemos, ahora sí, de manera práctica, la escena. Comprender la escena que es. Yo veo la pelea y yo miro dentro de mí. Yo estoy en un bus y veo una pelea de dos taxistas. Uno cerró al otro y bajó a cascarle. Yo me devuelvo adentro de mí y miro, wow, ¿cuántas veces yo he hecho eso? ¿Cuántas veces yo, sin ser taxista y sin denigrar a un taxista, he estado en mi casa y me pongo a pelear con mi esposa? ¿Cuántas veces ha salido de mi vida uno que quiere defender con violencia que tiene la razón? Madre mía, elimíname el que quiere defender con violencia que tiene razón. ¿Cuántas veces he levantado la voz? Como ese se la está levantando ese. Madre mía, elimíname el que ha levantado la voz. Por favor, te lo suplico, explícamelo. ¿Cuántas veces he levantado la mano en ese sentido de ofensa como está haciendo ese señor? Madre mía, elimíname de mi vida el violento que levanta la mano. Eso nos va a llevar a comprender cómo cualquier escena del exterior de nuestras vidas es un espejo porque nosotros la hemos vivido en menor o en mayor tamaño, esa misma escena. Eso es la comprensión de las escenas. Además, si nos pasa a nosotros, pues seremos es mucho más difícil, pero es mucho más eh, precisa la eliminación porque cuando uno ve la forma de ser y le pide eliminación, está cumpliendo con el 50% de la cuota que es por lo menos verla. El otro 50% es irla estudiando y no bajar el ritmo de la eliminación. Otra cosa que pasa es que vamos escribiendo la historia de la siguiente existencia y si no logramos desprendernos del retorno, estaremos por lo menos escribiendo una historia más pacífica para nuestra próxima existencia. ¿Por qué? Porque si nosotros eliminamos de nuestra vida el pelión, entonces ¿cuánto nos van a cobrar en la siguiente existencia? Pues ninguno, porque ya los eliminamos. Yo ya pagué mis deudas de acá, pedí disculpas, pedí perdón y eliminé el pelión de mi vida. Pagué mis deudas. Entonces yo ya no tengo que, ya no va a venir alguien a cobrarme una pelea. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo menos karma, pueda que tenga dharma, porque hice obrar a la virtud en vez del defecto, pero sobre todo escribí una historia más equilibrada o un disco mejor, un video mejor que el que posiblemente estaba escribiendo.
¿Quiénes son los que escriben la recurrencia? ¿Qué se imaginan ustedes? Pues los que llevamos la secuencia de esta serie de información del conocimiento de sí mismo, y los que aceptan que somos una legión, los que definitivamente han visto dentro de sí mismos que son un montón de formas de ser, que una cosa es el yo estoy enamorado, otro el yo odio, otro el yo aspiro, otro el yo quiero tener eso, otro el yo creo que voy a lograr. Para los que creemos y hemos comprobado por nosotros mismos que somos un montón de formas de ser en nuestro interior, el único que escribe este disco es el ego nuestro. Ese escribe la historia que vamos viviendo y esa es la que se nos va a devolver a nosotros. Cada disco está escrito por un montón de formas de ser nosotros mismos. Y aquí en la gráfica, entonces puse a estos cuatro personajes como ejemplo para entender que ellos están escribiendo una historia. Entonces, si yo doy lástima, por ejemplo, durante de los 20 a los 24 años de mi vida tuve un momento muy fuerte emocional, de manera que yo no tuve novia, me fue mal en el uno, el trabajo, me fue mal en la universidad, me fue mal en el colegio, me fue mal en todos lados. Entonces se me bajó enormemente la capacidad de valorarme o la autoestima, que debería estar en un nivel intermedio equilibrado. Entonces, ¿qué pasó? Que esa persona sí siente que da lástima y puede llegar hasta suicidarse. Si yo invierto energía en emociones, en pensamientos y en acciones que tengan que ver con esta forma de ser, pues indudablemente se está escribiendo el disco en el que yo mismo me voy perjudicando a mí mismo. También tenemos una forma de ser que es el yo grito. Entonces, si vivo gritando en mi existencia actual, pues estoy escribiendo, estoy alimentando esa forma de ser gritón, que ¿de dónde estará? Pues se tendrá que hacer visible en mi existencia posterior y además al que voy gritando, pues le voy generando un cheque para que después me lo cobre, porque al que yo grito y ofendo, me gritará y me ofenderá. Y así sucesivamente con el, por ejemplo, el que planea el robo y con el sarcástico. Cada uno está escribiendo un pedacito de la historia. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre la recurrencia? Si yo durante mi existencia presente tuve 10 parejas, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué significa eso de las parejas particularmente? 10 parejas significan una unión sexual o sentimental por un periodo de tiempo en las que hay un montón de cosas. Pues además hay sexo, hay sentimientos, pero además hay un montón de cosas que uno comparte con esa pareja. Uno tiene diversión, entretenimiento, pereza, solo el hecho de acostarse a ver televisión 100 veces con una persona, ya está escribiendo que yo me entretengo con mi novia o con mi esposa y se va escribiendo esa historia. Si yo tengo 10 parejas en esta existencia, generé 10 lazos con con esas parejas. ¿Y eso qué pasa? Que se escribe y hay un encuentro pendiente por ejecutarse en la siguiente existencia. Por ejemplo, si yo tuve durante un año 3 peleas con 3 personas, ahí hay un montón de emociones, ahí se me salieron un montón de formas de ser mías, de violencia y re fuertes, porque cada uno se da cuenta que en el instante en el que está enfrentado a una pelea, definitivamente se le monta a uno un monstruo por dentro que lo lleva a uno o a ser capaz de asesinar o a ser capaz de huir corriendo. 3 peleas en una existencia significan 3 peleas pendientes en la otra existencia. Y si yo a mis 10 esposas maltraté, pues entonces calcule que yo habré escrito 10 uniones tortuosas, pero esta vez de manera opuesta. O sea, a mí me va a tocar. Y si en 3 peleas yo maté a un hombre,
pues entonces esos tres hombres en su momento buscarán para cobrar porque les quité la vida. Y alguno comenzará y en una existencia me lo cobra uno porque no me pueden matar tres veces. En la otra existencia, a la misma edad, volverá a buscarme el otro. Y en la siguiente, volverá a buscarme el tercero hasta que yo sea asesinado tres veces por lo que yo hice a los demás. Así ocurre. Todo esto nos lleva a que la mecánica que enseña esta teoría de conocerse a sí mismo, cuando uno se está observando y se da cuenta que es una legión y un montón de formas de ser, esos son los actores. Y si uno elimina a los actores de la vida, pues no existe película, porque no existe película sin los que hacen los papeles. Entonces, si yo doy lástima, entonces elimino el sufrido de mi vida y eso ya me va a llevar a que nunca se vuelva a manifestar el hecho de que yo dé lástima. Si yo grito, es uno de los actores de las películas de mi vida, en el trabajo, en el hogar, con mis hijos, en el bus. Si lo elimino, si elimino el gritón de mi vida, ¿qué pasa? Pues no hay película con el actor gritón. Y así sucesivamente. Esto nos va a llevar a vivir una vida libre. Aunque en la vida real les voy a decir, cuando uno empieza a eliminar defecto tras defecto, o por lo menos a verlo y a pedir muerte, ocurre algo particular y es que se comienza a cambiar la historia, la tendencia de la historia, y esto es vivible por la persona que comience a ponerla en práctica la muerte. Porque cuando yo comienzo a eliminar ciertas formas de ser de mí, ese pedacito empieza, no es que me ilumine, no, simplemente comienzan a manifestarse menos esas formas de ser. Y en un momento pasan las semanas y los meses y resulta que yo ya no tengo ese problema. Eso es medio mágico, pero esto sí es una historia, el que lo pruebe, eso es medio mágico. Cuando uno comienza a eliminar ciertas formas de ser, resulta entonces que ya no le pasan un montón de cosas. O sea, yo estoy expuesto cuando yo estaba expuesto a ver esto, sentía esto y ya no. Si he pedido muerte con juicio y he hecho mis reflexiones, entonces mi problema ya no es ese. Y eso uno pensaría, no, pues ya, como que ya, soy libre. No, la cruda realidad es que cuando uno está explorándose a sí mismo, descubre algo y lo elimina, progresivamente va saliendo otra porquería dentro de nosotros. Entonces, cuando uno ya no está mirando que tiene el problema de que ve cualquier monedita y la tiene que recoger, sino que ya comprendió que la persona que se le cayó esa moneda y es del bus de pronto quiere venir a buscarla porque esa es su plata del bus. Y si a mí se me cayeran los dólares o los 1.000 pesos del bus, me gustaría encontrarlos ahí. Entonces yo nunca vuelvo a coger la plata ajena. Entonces ese no es el problema. Ni el dólar, ni los 1.000 dólares, ni los 50.000, ni el millón. Ya ese no es el problema. ¿Qué pasa? Que viene otra forma de ser de nosotros mismos que teníamos medio en remojo y se expone ahora en primera cara, retándonos para seguir el trabajo de la liberación. Sin embargo, es muy bonito porque hay personas que durante 40 años tienen el yo gritón. 40 años, 50, 60, 70 años pueden tener. Puede haber un abuelito a los 70 años que desde la cama ya medio enfermo es capaz de seguir gritando y pensando que todos tienen que obedecerlo. Cuando uno elimina el grito desde los 20, 30 años, ¿qué pasa? Pues que puede tener, si va a seguir con vida en este trabajo, pues que ya no va a tener que vivir ese papel del gritón. En su vida ya no va a tener todas las consecuencias que le causan ser gritón con su familia, con su propio cuerpo, con los amigos, con el trabajo, con los extraños, con la gente. Esa es una liberación progresiva real. ¿Cómo se buscan estas recurrencias? Que esto es interesante. Se buscan telepáticamente. ¿Y esto cómo se da? Cada uno lo verá en sus vidas. Ejemplo, yo tengo mi colegio, estoy en el colegio donde me pusieron y yo creo que estoy en ese colegio por suerte. Simplemente allá me pusieron, pero resulta que ahí conozco a una chica que en ese momento no veo,
No alcanzo a ver hasta dónde va a llegar esa relación, pero es la que me enamoró y la conocí y estoy perdidamente enamorado de ella. Pueda que yo tenga 13, 15 años, pero en ese momento yo siento que toqué el cielo, las estrellas juntas y que mi vida es la fantasía más increíble del universo si yo pudiera darle siquiera un beso a esa niña. ¿Qué pasa? Que cuando uno vive una historia de esas en el colegio, uno no sabe qué es lo que está pasando, qué disco es el que se está reproduciendo. Cuando uno está en el colegio tiene la posibilidad de interactuar con muchas personas que muy posiblemente dentro de ellas están unos con los que uno tiene ciertas cuentas. Entonces, si yo estoy en el colegio, uno siente cierta afinidad con ciertos muchachos por algo, como chico, cierto rechazo a los otros. Los malos se vuelven amigos de los malos y los que son buenos supuestamente se vuelven amigos de los buenos y los que tienen estas maneras se vuelven amigos de los tales y así se forman esos grupitos. Eso de por sí ya es una búsqueda telepática, por afinidad. Si mi forma de ser es así, yo tengo cierta afinidad por esas formas de ser. De manera que las formas de ser de nosotros desde la infancia, adolescencia, juventud, madurez, todas se buscan por esa afinidad. Entonces, si yo estoy en un banco un día, ejemplo, y yo estoy haciendo una fila, pero esa cajera que me atendió, tú me remitió a la gerente del banco y al ver a la gerente del banco sentí algo por dentro que me pareció que era amor a primera vista. Ese instante de nuestras vidas es cuando no sabemos si es una recurrencia o no, pero si uno siente algo bastante profundo o algo leve o lo que sea, puede estar ocurriendo una recurrencia. Y esas recurrencias vienen así por paquetes, o sea, yo tengo para esta existencia, por ejemplo, tengo 10 parejas, pues entonces tengo 10 deudas que pagar, porque si mi pareja me dio, entonces yo tengo que darle, pero si mi pareja al contrario me dio muy duro, entonces yo tengo que ser, ahora probablemente si me dio, ahora yo tengo que actuar como el verdugo de ella. Ahí es donde uno puede detener la recurrencia. Pero nuestros yoes son los que tienen las deudas por pagar. O sea, mi yo gritón de esta existencia tiene entonces 30 deudas que le van a cobrar en la siguiente. Si yo 30 veces grité, tengo 30 cheques en blanco que me van a cobrar. Si yo hice 20 obras buenas, entonces tengo 20 cheques de las personas a las que les hice la obra buena y voy a cobrarlos en mi siguiente existencia y me los pagarán por ley. Si yo tengo 10 peleas, tengo 10 peleas por pelear en mi siguiente existencia. Y si yo humillé 20 veces acá, tengo un cheque y 20 humillaciones me van a hacer. Esa búsqueda telepática funciona así, pero es una realidad que nosotros no sabemos cuándo tenemos esas recurrencias. De manera que esto nos pone en una posición como este personaje que está aquí en esta grafiquita, bien interesante. Y es, ¿será que entonces mi socio, por qué mi socio es así conmigo? ¿Por qué mi mamá a los 20 años, mi mamá a los 20 años tenía, y me pasó esto a los 21 y mi mamá desde los 15 me estaba diciendo y me tal y tal? ¿Y, y por qué tal? Bueno, porque mi esposa actualmente es así, porque mis hijos tengo esta lucha en este sentido, porque mi vecino me salió el más ruidoso del mundo que me tira la basura, me acusa, me echa a la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Esta conferencia nos permite hacer una retrospección, a ver qué de todo lo que hemos vivido en nuestra existencia, qué ha sido una historia, un drama que merece reflexión. Obviamente, si yo un día peleé con una cajera de un banco, pues se me salió ese yo, pero seguramente solo fue un incidente ligero. Si yo me molesté, pues es mi yo manifestándose, pero si yo un día peleé con una persona de un taxi y él salió, bajó, se pagó con un palo y me enfrentó a golpearme y yo además lo reté y saqué mi correa y me iba a agarrar, eso ya puede ser otros términos diferentes.
Esta retrospección nos permite comenzar a identificar cuáles de nuestras escenas de nuestras vidas requieren un estudio que nos permita la liberación. Recordemos que la acción es la del botón REC. Nosotros debemos de tener esa acción de grabar. ¿Cómo? Evitando escribir el disco. Eliminando el defecto es la única manera. ¿Y cómo eliminamos esos actores? Con la práctica que enseñamos de la eliminación de los defectos. Para esto es fundamental y básico, primero, creer que no somos uno. Por lo menos poner en duda que yo envidio los zapatos de él, yo quiero tener ese carro, yo peleo, yo grito, yo aspiro, yo tengo la ilusión de la esposa ideal, yo cada vez que tengo plata gasto, yo cuando tengo mis audífonos me siento un cantante, etcétera, etcétera, etcétera. El que por lo menos cree y se mira a sí mismo y se da cuenta que es una legión, tiene un gran paso dado, porque el que no cree en eso es definitivamente este no es el camino para esa persona. El que crea que es uno solo y que simplemente yo soy así y ya, porque es que yo soy así. A mí no se me puede decir que no, porque entonces yo me enojo. El que, el que tiene esa forma de ser, definitivamente este no es el camino. El que por lo menos lo pone en duda y comienza a mirarse a sí mismo, tiene un pasito andado. El que por lo menos ya tiene como base que somos legión, comienza este proceso que está aquí en esta gráfica, que es primero autoobservarse para captar, evidenciar, ver las formas de ser de nosotros, hacer un análisis, interrumpir la manifestación, hacer un análisis de esas formas de ser básica, rápida, pedirle a nuestra Madre Divina Interior, que es la encargada de nuestra transformación, de nuestra energía, decirle que nos lo elimine, nos lo explique y nos dé la sabiduría de él. Esa es la muerte en marcha que nos permite comenzar a detener esta reproducción automática del disco. Y el complemento es la muerte reflexiva que nos lleva a estudiar al detalle las formas de ser que queremos estudiar. Esto ya lo hemos enseñado, hay varias conferencias, pero en otro momento verán que hay varios videos que se están haciendo que tienen unos estudios de muerte reflexiva. Por último, les recomiendo este fanático que tenemos cada uno de nosotros, no para verlo en los demás, sino para verlo en nosotros. El fanático que lo mencionó en esta conferencia es el que comienza a responder a todo lo que preguntan. Ah, es que eso no es recurrencia. Ah, no, es que eso no hay nada que hacer, eso es una recurrencia. El que lo vive diciendo, sea verdad o no, es un fanático. Hay que guardar silencio. Recuerden que hay que saber callar. El que juzga sin saber ni la más remota idea y simplemente está juzgando, eso es un fanático porque nadie sabe nada de lo que pasa con los demás. Escasamente somos chismosos, vemos un pedacito de la historia, pero si no siquiera somos nosotros capaces de meternos en nuestro propio disco a ver qué ha pasado y qué va a pasar en esta existencia, muchísimo menos en nuestra existencia anterior. Entonces, ¿para qué nos metemos en las vidas de los demás? Eso es un fanático. El que critica, el que juzga a los que no entendemos y nosotros que juzgamos y criticamos a los demás, eso es un fanático de nosotros. El que quiere decir, el que el otro está viviendo una escena y se identifica y nosotros simplemente decimos, ah, pobre man, no sabe ni siquiera dónde está parado, es que no sabe que eso es una recurrencia. Ese criticón es fanático. Y al que le molesta que le digan que es una recurrencia también es fanático, sino que es el opuesto, pero no lo ha visto. Entonces, todas estas formas de ser tenemos que eliminar nosotros en nuestra propia psiquis. Eso no es para quitarle a los demás y decirle a los demás que no sean. Esto es para nosotros mismos. Por último, aquí hay un cuadrito que yo creo que es chévere identificar la incidencia que tienen en nuestras vidas los astros, estos planetas. Y aquí cómo nos aplica la ley del 7 desde que somos concebidos.
Pues cada 7 años estamos bajo la incidencia planetaria en nuestras vidas. Esto es particular porque tiene que ver con procesos de nuestra existencia. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo 7 años, pero mi esposa tiene, bueno, mi niño, mi compañerito de colegio tiene 15, pero entonces hoy tenemos incidencia de Marte en el horóscopo, eso es otra cosa diferente. Esto es cómo están relacionados la influencia planetaria en nosotros en ciclos de 7 años. Entonces, durante los primeros 7 años, de los 0 a los 7 años, que es nuestra niñez, viene el desarrollo de la personalidad y una parte de nuestro desarrollo cultural con nuestra familia. Entonces, aquí es donde identificamos si somos hombre o mujer. Nuestra personalidad tiene que ver con el nombre, con un poco de nuestras costumbres, con el color de nuestra piel, con nuestro cabello. Eso es un poquito de la personalidad, nuestra voz, nuestra proporción, lo que nos tocó ahorita superficialmente en esta existencia. De los 7 a los 14 años viene un proceso en el que Mercurio incide en nuestras vidas y empezamos a sintonizarnos con el exterior más, con el estudio, con juegos, y estamos ya entrando en la etapa de la inquietud sexual, que viene de los 14 a los 21 años, cuando tenemos incidencia de Venus. Aquí ya empezamos un poquito más, un pocote entre los 14 y los 21 años a las primeras escenas sexuales, ya una interacción más intensa con fiestas, con salidas, con el mundo exterior, con amigos. Aquí en esta etapa es donde o somos juiciosos y cuidamos un poquito, o podemos caer en un deterioro por hacer un uso abusivo del sexo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo se desarrolla hasta los 21 años. Entonces, cualquier uso del sexo, abuso, antes de esa edad, ya significa que nuestro cuerpo no se desarrolló de la manera apropiada. De los 21 a los 28 años, de los 28 a los 35 y de los 35 a los 42, todos en ciclos de 7, estamos bajo la incidencia planetaria de nuestro Sol. Y aquí vienen tres etapas, que una es de los 21 a los 28, que se da cierta estabilidad o cierta búsqueda de estabilidad de pareja, inestabilidad, estabilidad, y aquí es donde se dan principalmente los máximos abusos sexuales. Aunque actualmente esto está terrible y uno puede escuchar historias de abusos sexuales desde los 11 años, pero esa es la realidad en la que estamos ahorita. De los 28 a los 35 años estamos en la etapa intermedia, que es cuando ya estamos más definidos a qué es lo que va a ser el resto de nuestra existencia, la estabilidad de pareja, la estabilidad eh, em, social, financiera. Después viene de los 35 a los 42, la última parte en la que incide el sol, y ya definitivamente nos enfocamos en el hogar, y ya no más rumba, ya no más paseos, ya no más eh, eso que llamábamos juventud, ya se está aterrizando y es muy hogareño nuestra vida en esa etapa. De los 42 a los 49, ahí viene Marte,